el video de la verdadera cronología de los mitos de Cthulhu, buñao. De Cthulhu, bien. De Olmedo Horror Bocos, buñao. De hace 11 meses, buñao. Hace 11 meses subí este video, buñao. Vamos a ver. El amigo hizo un video de 30 minutos, buñao. Pero voy a ver si aumentamos la velocidad de 1.5, a ver si no se vuelve no disfrutable, buñao. Lo bajamos, 1.5, buñao, son 15, buñao. Lo bajamos básicamente creo que a 17 minutos, más o menos, o 20 más o menos. Vamos a darle, buñao. Decirme qué entidad de la cosmogonía Lovecraftiana pisó nuestro mundo por primera vez y en qué fecha, o de qué manera, con quién y en qué momento exacto llegó el gran Cthulhu a la Tierra, o cuál ha sido la raza inteligente que más ha influido en la historia de nuestro planeta. Spoiler. No somos nosotros. Damas y caballeros, hagan sus apuestas. Son los Qs. Son los Qs, borlitos, borñao. La raza más antigua, borñao. Son los Qs. Diría que son los Dugwaffle, borñao. Pero recuerden que los Dugwaffle existen fuera del tiempo, borñao. Así que no puedes, borñao, calcular la longevidad de algo que vive fuera del tiempo, borñao. Así que bueno, borñao. Vamos a ver. Yo digo que son los Qs, borñao. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la cronología de los mitos de Cthulhu hasta el año 0, solo para expertos. ¿Qué define el horror cósmico, borña? ¿Qué define el horror cósmico, borña? Aquí está en Atotepo, borña, que nos enseña, borña. ¿Qué define, qué hamburguesas define qué es el horror cósmico, borña? Porque, por ejemplo, también está el horror corporal, borña. O sea, no entiendo, borña. O sea, ¿qué te define qué es un horror cósmico y qué es un error corporal, borña? ¿Qué tan largo tiene la tula, borña? Desde el inicio y el fin de los tiempos y un poquito más, borrito, borña. Entenderéis que enumerar todos los hechos acaecidos en el corpus de los mitos es una tarea prácticamente inabordable. Además, solo una pequeñísima porción de ellos está rigurosamente establecida en una fecha en concreto. Es decir, que sabemos que ocurrieron porque fueron mencionados, pero desconocemos cuál pudo ser su origen. Y luego está también la ingente cantidad de variaciones que las vías lúdicas y literarias modernas han introducido dentro de los mitos de Cthulhu. Es por eso que este profundo recorrido estará basado única y exclusivamente en los autores canónicos, cuyas fechas se conocen con relativa claridad. Y como siempre, para dar crédito a lo que voy a... Ey, dijo los autores canónicos, borña. ¿No se supone que el hijo de Fruta Lovecraft, porque es HP? Harry Potter Lovecraft, ¿no se supone que Harry Potter Lovecraft, borña, es el único autor del horror cósmico de Cthulhu, borña? ¿No se supone que él es el único, borña? O hay diferentes actores o diferentes escritores, borña, que hicieron una especie de multiverso de los escritores, borña? Horror cósmico es horror de algo completamente inentendible, broña, y desconocido, broña, como malo tu waffle, broña, como malo tu waffle. Nah, el corporal, broña, es como la película de la sustancia, broña, es un buen exponente, broña. O sea, que te vuelvas feo, broña, es un horror corporal. ¿Se puede decir que yo soy un horror corporal, broña? O sea, volverse feo es horror corporal. O sea, cuando yo pasé a la pubertad, entonces me volví un horror corporal. O sea, es eso más o menos, broña. Es eso, broña. ¿Cómo se llamaba el gato de Lovecraft, borña? Se llamaba José, borña. Con un primer nombre de pila, borña, pero preferentemente le decían José. Borña. Sí, para los horrores éldricos, borña, son como menos que hormigas, borña, porque los humanos no pueden invocar horrores éldricos, borña, porque las hormigas no pueden invocar humanos, borña. Es una pregunta que alguien se hizo, borña, pero si las hormigas formaban un círculo y tuvieran la habilidad de vociferar tu nombre a coro, borña, estoy casi seguro de que te aparecerías, borña. Bueno, depende, ¿verdad, borña? Depende de dónde estés, porque imagínate que lo hacen en China, uña, no, que vas a aparecer, uña. Si lo hacen en tu patio, sí. Pero si lo hacen en China, no, uña. A menos que sea como el capítulo de Rick y Morty, uña, donde todas las hormigas están conectadas por una mente colmena, uña, como las ardillas de la caricatura, uña. Y ahí sí podría ser, uña. Entre más tientapotos tenga más horror cósmico, uña. El corporal sería más como el miedo a una tula sequina y erle, uña. Y el cósmico como en H, así de tentáculos, borña. Justo este canal tiene un video que habla del horror corporal Senatotepo, borña. Un ejemplo de horror corporal es modificaciones corporales forzadas, borña. Hay un video de Quake que es un proceso, borña, de transformación que entra dentro del horror corporal. O sea, Mr. Tusk, borña, es horror corporal. Exponeros a continuación, os indicaré los relatos donde podréis consultar cada una de las metas históricas que vamos a ver ahora. ¿Preparados? Pues vamos al lío. Empezamos en la primera era geológica de la Tierra, el Adeico, hace 4.500 millones de años, cuando nuestro mundo aún se retorcía como un embrión de fuego y roca. Es en este momento en el que desciende por primera vez desde el vacío cósmico una entidad exterior a poner sus pies, si es que lo tuviera, sobre nuestro planeta. Y con ella vinieron sus fieles seguidores. ¿Qué es esto, Os hablo de Chuga, la nube de fuego viviente, el primero de su clase en pisar nuestro planeta, junto a sus servidores, los vampiros de fuego. La marca del amanecer de una era gobernada por entidades de poder inconmensurable. Esos son Langoliers, ña. Esos son Langoliers, borlitos, ña. De seres diferentes que habitaran nuestro mundo en ese estado tan ardientemente primitivo. Un evento que fue documentado en los relatos Los Pilares de Melkart, de Richard L. Tierney, y en El Habitante de la Oscuridad, de August Derleth. Avanzamos ahora hasta el período paleoarcaico, hace 3.800 millones de años.
no mucho después de que la vida comenzara a formarse en los mares primordiales de nuestro planeta. Es entonces cuando se produce la llegada de Sazocua, la ominosa deidad medio batracio, medio murciélago, que casi podría resultar un avatar de la pereza, puesto que fue en ese momento inicial que se arrastró hacia el oscuro abismo de El avatar de Duki. El avatar de la pereza, doña. Avatar borlita, doña. Avatar borlita, doña. La avenida Saitana, doña. No estoy seguro si se le podría recomendar, pero está chida, doña. El Mártires. He escuchado, doña. He escuchado un poco de Mártires, doña, pero nunca la he visto, doña. El señor Tosco es corporal, dice Moyo Burñao. A ver, paleoarcaico, ¿eso existe? Paleoarcaico, ¿esto existe, burlitas, doña? ¿O son términos que se los están inventando, doña? O sea, yo desde la creación de Adán y Eva y a partir de ahí, ¿verdad? Pero por ejemplo, todo eso de que los dinosaurios y ese como que esos cuentos, ¿verdad? Como que no. Como que siento que es como que más ficción, ¿no, ¿verdad? Como Jurassic Park, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver, ¿verdad? Abismo de Nkai. Ah, mira, ese es el de Kung Fu Panda, ¿verdad? Este es el de Kung Fu Panda, Nkai, instalándose ahí hasta el mismísimo día de hoy. Sazocua hizo su entrada desde el planeta Cícranos, nuestro actual Saturno, una llegada que quedó documentada en los relatos de la galería de Bill Carter y en el árbol familiar de los dioses, de Clark Aston Smith. Apartaríamos ahora varios centenares de millones de años más para detenernos en el periodo orosiriense, donde se produjo uno de los mayores episodios magmáticos de la historia de la Tierra. Hace 2000 millones de años ocurrió la llegada de Chaunar Faun, la deidad vampírica hiperdimensional, la cual retomó su paquidad. Espérate, hasta está re cool, boñao, un elefante vampiro, boñao. Un elefante vampiro, burlitos, boñao. O sea, esto es horror, pero ¿por qué es horror cósmico? No parece que venga del espacio, boñao. O sea, me suena más a criaturas sobrenaturales, boñao. Porque no lo ubico, boñao. Al Chipangua, boñao, no lo ubico, boñao. O sea, ya ven que yo fui a la Real Academia de Criaturas Cósmicas, boñao. Realmente iba como becada. Iba como becada, doña. Porque ahí iba pura entidad cósmica sabrosa, doña, así, potente, doña. Que ya tenía su lugar ocupado, doña. O sea, ya tenía como que su lugar asegurado de la plaza. En la plaza de la eternidad ya tenían ahí un lugar, doña. Yo prácticamente me convertí, doña, en la mandadera, doña, de las entidades cósmicas, doña. Entonces, pues yo básicamente llegué como recomendada por una beca, doña. De criaturas cósmicas construyendo el mañana, ¿no? Y nada más porque estábamos fuera del tiempo, por eso nos becaron y ya, ¿no? Por eso, ¿no? Ahora todo tiene sentido con Melvin de los Choco Crispies. Cool B, ¿no? A lo mejor alimentó a los Choco Crispies, ¿no? Es como dice Lich, ¿no? De Hora de Aventura. Antes de que el tiempo fuera tiempo, había un caldo de cultivos de monstruos, ¿no? Sin forma, una sopa de carne, ojos, bocas y así, sí, ¿no? ¿No? Antes de que todo existiera, había nada, borñao. Y antes de que nada existiera, había monstruos, borñao. Epidérmica forma en nuestro plano de realidad. Este ser cuya capacidad de hibernación desafía todo tipo de comprensión evolucionó lentamente en nuestro mundo, dando lugar a seres nacidos desde su insaciable y caprichoso apetito, como veremos unos cuantos millares de millones de años más adelante. Una historia que se narra en El horror de las colinas, de Frank Bernard Long. Y saltamos ahora otro millar de millones de años más para alcanzar la era neoproterozoica, donde se produjo la disolución de uno de los primeros supercontinentes de nuestro planeta. Porque hace 1000 millones de años ocurre la llegada de los antiguos. Desde las estrellas llegaron los antiguos poblando la Tierra y estableciendo las bases de la primera civilización que desafiaría al tiempo en nuestro planeta. En el océano Antártico... ¿Pero de quién habla? ¿De los sumerios o los atlantes, borñao? ¿De quién habla, borñao? ¿De los sumerios o los atlantes, borñao? Porque también podría estar hablando de Nebuchadnezzar, ¿verdad? Nebunepuniceno, ¿verdad? Podría estar hablando de Nebunepuniceno, ¿verdad? Ya sabéis el que inventó los waffles, ¿verdad? Pero I'm not pretty sure de que, ya no me acuerdo, ¿verdad? De qué nación era Nebu, ¿verdad? Nebu era de Mesopotamia. Nebu era de Mesopotamia, ¿verdad? Creo que está hablando de Mesopotamia. Erigieron su primera ciudad, una maravilla que quedaría más tarde perdida en las profundidades. Entre sus más conocidas creaciones, la más destacable serían los Shoggoths, aunque existen igualmente teorías que afirman que nosotros mismos podríamos haber sido ideados en ese momento. Y es que hace 900 millones de años, esta raza continuaría su asentamiento durante los próximos 100 millones de años más, a lo largo de los cuales las ciudades de los antiguos se acabarían extendiendo por todos los océanos. Mira, todos estos que están hablando, yo nunca los conocí, borrañao. O sea, yo cuando llegué de becada, borrañao, a la Real Academia de Criaturas Cósmicas, borrañao, yo sí vi ahí en el pilar del Hall of Fame. En el Hall of Fame, ahí vi, borñao, ahí vi sus fotos, ahí vi sus pictures, borñao. Pero nunca tuve el gusto de conocerlos. O sea, como cuando yo llegué ya estaban graduadas, borñao. Ahora ya entiendo, borñao, se metieron a chambear, borñao, al dominio y terraformación planetaria, borñao. O sea, se metieron en el negocio de la terraformación planetaria, borñao. Y una aquí, borñao, siendo la secretaria del Tutulu, borñao. Una aquí siendo la secretaria del Tutulu, borñao, consiguiéndole adeptos, borñao, para su pirámide, para su estafa piramidal.
Ya, pero bueno, a ver qué más sucede, ya. de nuestro mundo prehistórico, convirtiéndose en un testamento vivo de piedra de inimaginable antigüedad. Y no sería hasta pasados otros 100 millones de años más que los antiguos se adaptarían a la vida terrestre. Con el transcurso de los siglos, algunos de los antiguos comenzaron a explorar los Dicen a Tote Poña patrón, y yo siempre hablo de eso, pero nunca le importa. Es que Borlita Borñao, pues toda la vida Borñao, estudiando cosmología 1, Borñao, genera tu propia secta 2, Borlitas Borñao, el arte de vivir de bebés crudos, Borñao, y no me refiero al calcume, no me refiero a la viscosidad, sino me refiero literalmente a bebés crudos. O sea, todo eso nos enseñaban en la Real Academia de Criaturas Cósmicas, Borñao, pero, ay no, me desespero, yo nunca fui buena estudiante, de hecho ni siquiera acabé la carrera. Ni siquiera acabé la carrera, Borlitos Borñao. Por eso pues los waffles pues no se conoce mucho de los waffles, Borñao. Yo era la becada, Borñao, y si yo hubiera acabado de estudiar Borlitos Borñao, le iban a dar el acceso a Mera Yamora, Borñao. Pero pues como deserté, pues ya ellos no pudieron estudiar, Borjas. Tuvieron que abrir acá su negocio, Borñao, de pretzels arcaicos, Borñao. Y pues ni modo, aquí una haciendo streams, Borñao. Vastos continentes de la Tierra, adaptándose entonces a un entorno terrestre, aunque muchos optaron por permanecer en la ciudad sumergida, donde ciertamente los Shoggoths demostraron ser algo menos versátiles que en tierra firme. Este capítulo de la historia se revela en los relatos de las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft y en el papiro de la sabiduría oscura de Link Carter y Clark Ashton Smith. Y avanzamos ahora en nuestra escala temporal hasta el final del período criogénico, una edad dominada por el movimiento de glaciales de dimensiones colosales. Y es que hace entre 750 y 600 millones de años que ocurre la llegada de los pólipos volantes. Desde los confines más recónditos del espacio, los pólipos volantes arribaron a nuestro mundo, trayendo con ellos sus abominables, volátiles y semitransparentes formas. Y se sabe que también establecieron su presencia en otros. Fíjense, estos pólipos voladores se parecen mucho a los langoliers, Borñao. Hay algo muy curioso, Borñao, porque por ejemplo, hace tiempo existió, Borñao, la gran masa de langoliers, Borlitas Borñao. O sí, que son los langoliers, sí existen, Borñao. Sí existen, para que no diga que me los inventa, Borñao. Pero existió justamente, Borñao, la nubecilla de langoliers, Borñao, que es una razón por la cual los Duwafle existimos fuera del tiempo, Borñao. Porque se empezaban a comer todo el tiempo los langoliers, Borñao. Los langoliers se alimentan del tiempo, Borñao. Entonces, los Duwafle dijimos, ¿sabes qué? No, aquí está como que muy peligroso, Borñao, se van a subir los langoliers, Borñao. Y nos salimos fuera de la mocheta temporal, Borñao. Y se parecen mucho a estos, Borñao. Se parecen mucho a, bueno, a los anteriores, Borñao. Porque no tenían ojos, Borñao. Solo son unas pequeñas boquitas que se comen el tiempo, Borñao. Pero ahí está muy bonito, Borñao. Yo creo que son como que parientes cercanos o lejanos, Borñao. El planeta de nuestro sistema solar. En la Tierra construyeron imponentes torres de basalto y al intentar expandirse a los océanos, se encontraron con la feroz resistencia de los antiguos, quienes consiguieron derrotarlos en el medio acuático. Podremos saber más de los pólipos volantes en el papiro de la sabiduría oscura, de Link Carter y Clark Ashton Smith, y en el relato de En la noche de los tiempos, de Howard Philip Lovecraft. Y nos adelantamos ahora hacia 590 millones de años antes de nuestra era, ya en el período cámbrico, donde la vida tal y como la conocemos hoy comienza a florecer, para ser testigos del primer advenimiento de Galak, el dios de la carne. Si bien descubrimos en la etapa anterior que los pólipos volantes convivieron ese me debe dinero, en la superficie de la Tierra durante los 10 millones de años posteriores a su llegada, ocurrió en nuestro mundo un hecho del todo inesperado para ello. Y es que había llegado el momento del primer advenimiento, en el que el dios gestante debía salir de su útero de piedra en el núcleo de la Tierra, abandonando la placenta de roca fundida en la que había madurado. Por desgracia, no existen registros que nos permitan determinar con rigor cuándo Azathoth. ¿Han notado, Borñao? Fíjense esto, Borñao. ¿No les suena, Borñao, a que Marvel se robó ese argumento, Borñao, para su película de los Eternos, Borñao? ¿No les suena que Marvel se robó ese argumento para la película de los Eternos, Borñao? Porque justamente, Borñao, el celestial nace de la tierra, Borñao. ¿Dónde estoy? Estoy viejita, ¿dónde estoy? Dice que la estás viendo aquí, estamos viendo acá como que el anuario, Borñao, de nuestra universidad, Borñao. Estás viendo el anuario de la universidad, Borñao, de la Real Academia de Criaturas Cósmicas, Borñao. No te preocupes, Borñao, igual si no los entiendes, pues no los conocemos tampoco, Borñao. Tampoco es como que fuera muy amiga de todos, ¿verdad, Borñao? Yo básicamente nada más andaba ahí como que, Borñao, pidiendo favor, Borñao, para que no me corrieran de la escuela. Era la esperanza de Waffle, Borñao, pero nunca me gustó estudiar, Borñao. Inseminó la Tierra con el germen de este divino prodigio, por lo que en realidad no podríamos determinar si esta semilla de Azathoth estaría en la Tierra antes de la llegada de Chuga y su vampiro de fuego. Galak germinó a través de las distintas capas terrestres, ramificándose hacia la superficie en todas las direcciones posibles. Su ascensión dio lugar a desastres naturales de una magnitud única en la historia geológica de nuestro planeta, con centenares de miles de millones de toneladas de piedra y roca empujados hacia la superficie a través de las grietas que el corazón del mundo había abierto en su escala. Fíjense, Moyo dice, hay un cómic de Ricky y Morty, que se enfrenta al universo de Lovecraft, y mató a casi todos los pulpos, pero no le ganó al más poderoso de todos, al Azathoth, Borñao. No, es que ese era un buenazo, Borñao, para el fútbol.
al fútbol, borñao, agarraba los planetas acá, los pateaba bien duro, borñao, generaba, borñao, distorsiones cósmicas con una sola patada, borñao, pero sí, se rifaba, borñao, tuvo una beca justamente de por sí, ni becas necesitaba el guachín, borñao, y consiguió beca, borñao, por buen, desempeño deportivo, borñao, o sea, el tipo ya venía de buena familia, dinero, y luego aparte becado, borñao, no inventes, ya, deja un poco de becas para los demás, borñao, yo sí ocupaba la beca, borñao, yo sí lo ocupaba, borñao, usted era la que se iba a cotorrar consigo misma, sí, yo no tenía amigos, borñao, nunca generé palancas, borñao, cuando vayan a la escuela, cuando estudien, burritos, borñao, o sea, cuando vayan a la universidad y así, borñao, acuérdense que lo más importante es generar amistad, palancas y contactos, borñao, eso es lo más importante, borñao. Hacia el exterior. Galak transformó el planeta entero en su emersión hacia la superficie y dejó tras de sí sus excrecencias en forma de unas detestables criaturas vivientes de forma cónica y arbitrarios apéndices que más tarde tendrían un papel fundamental en la historia de los mitos. Pero mientras tanto, los pólipos que habían sobrevivido, así como los antiguos, lucharon durante decenios contra aquella masa viviente de dimensiones planetarias. Ante el infructuoso resultado de las contiendas, los antiguos abandonaron la superficie y regresaron a sus ciudades submarinas, dejando la Tierra abandonada al arbitrio del dios de la carne. El detalle de todo este capítulo lo podéis encontrar en mi primera novela publicada, Bajo nuestros pies. Más adelante, hace 450 millones de años, en el periodo silúrico, donde los océanos... Ya más cerquita, ya estaba más cerquita de hoy, los antiguos, desde sus bastiones debajo del mar y en su incesante apetito de experimentación, permitieron que algunas de sus creaciones evolucionaran libremente, lo que condujo a la aparición de los primeros seres vertebrados, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de la vida de la Tierra. Un evento que de igual forma se describe en Las montañas de la locura, de Howard. Algo muy chistoso, burritos, borreñao, es que la historia de las criaturas cósmicas, borreñao, al igual que la Biblia, borreñao, hay un punto en la historia, borreñao, en la que la magia se empieza a acabar. O sea, fíjate, aquí básicamente como que todos se vinieron aquí a como que a chambear, terraformar, borreñao, experimentar, borreñao, y llega un punto cuando ya existe el ser humano, borreñao, como cuando se acaba la magia y todas las cosas raras y cósmicas, borreñao, todos se decidieron ir a otro lado, borreñao. Igual que la Biblia, borreñao, después de Jesucito Nudillos y su resurrección, borreñao, adiós magia, borreñao, ya nadie volvió a ver bolas de fuego en el cielo, borreñao, nadie revivió, nadie recuperó la vista, borreñao. Algunos creen, borreñao, que justamente Chuchito Nudillos, borreñao, era una criatura cósmica y más bien no es que se acabara la magia, sino es que más bien perdió sus poderes, borreñao, de poder generar diluvios, borreñao, a aparecerse en una tostada, borreñao. Dime si eso no es un nerfeo, borreñao. Dime si eso no es un nerfeo, burlitos, borreñao. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad, borreñao? Tampoco es como que nosotros tengamos tantos poderes, borreñao. Warfield y Lovecraft. Un poco más cerca de nosotros, hace 400 millones de años, en el período devónico, se produce la llegada de otra de las especies más populares de todos los mitos de Cthulhu, la gran raza de Yith. Una que tuvo un papel geológico vital, ya que permitió retornar a la Tierra a un estado en el que podría seguir evolucionando. Y es que mientras que los antiguos continuaban su vida en las ciudades submarinas, la superficie y una considerable parte del océano, todo se ha dicho de paso, seguía ocupada por la mole cárnica emergida Galak y sus repulsivas excrecencias, así como por los pocos pólipos volantes que aún resistían la invasión. Sin embargo, huyendo de un destino ineludible, las mentes etéreas y atemporales de la gran raza de Yith llegaron entonces a la Tierra ocupando los cuerpos de esas detestables criaturas cónicas engendradas por el dios de la carne, y lucharon en primera instancia contra los pólipos volantes que quedaban, dado que resultaban un enemigo del todo conocido para ellos. Así que, tras su victoria, construyeron y establecieron como bastión la imponente ciudad de Nakotus. Y todavía en el mismo periodo... La ciudad de Panacotus, a ver, borreñao, ¿cómo, burlitos, borreñao? Panacotus, borreñao, ojo, borreñao. Ojo, burlitos, borreñao, aparentemente Mira le sabe, borreñao. Aquí, a Mira la conocen como Panacota, borreñao. Mira, borreñao, a excepción de las Duwafle, que son Duwafle, borreñao. Mira no es Mira Duwafle, borreñao. Mira es Mira Panacota, borreñao. ¿Quién sabe si tenga que ver con esto, borreñao? ¿Quién sabe si tenga que ver con esto, borreñao? Pero Mira no es una Duwafle, borreñao. Mira es una Panacota, borreñao. O sea, de aquí viene, borreñao. De aquí viene, de Panamá, borlitos, borreñao. De Panamá, es del diablo, dice Duque, borreñao. Y todavía en el mismo periodo, 1 millar de años después, se produjo la involución de Galak, porque solo 1000 años necesitó la gran raza de Yith, poseyendo aquellos detestables conos de carne para reconstruir toda su tecnología de centenares de miles de años de evolución, y usarla para someter a Galak a una inexorable involución de su naturaleza que lo devolvió al núcleo de la Tierra, de donde una vez brotara, trasladándolo de nuevo a su estado embrionario inicial. Y así lo hicieron. Lo regresaron a la sala de parto, borreñao. A ver, espérate, eso suena a algo que contó la directora Mochetas, borreñao. A ver, espérame, borreñao. ¿Qué pasa con este amigo, borreñao? A ver, vamos a regresarle un poquito.
A años ver, de ya. evolución y usarla para someter a Galak a una inexorable El Galac. ¡Ay, era el profesor, Borreñao! Tuvimos un profesor sustituto, Borreñao, justamente, Borreñao, en la clase en la que les decía cómo hacer tu estafa piramidal. En la clase de cómo hacer tu estafa piramidal, Borreñao, tuvimos un sustituto de maestro, Borreñao, justamente, Borreñao, porque Galac ya no pudo ir. Nunca nos dijeron por qué, simplemente nos dijeron que estaba inaccesible, Borreñao. No inventen, lo regresaron a la sala de parto, Borletes, Borreñao. No puede ser, o sea, sigue aquí viviendo, está encerrada en el huevito del planeta Tierra, Borreñao. Está encerrada aquí, Borges. No, ya a mí me corrieron, me expulsaron de la escuela, Borletes, Borreñao, por andar haciendo actos indecentes, Viña, con el conserje. Viña, nada, que les voy a andar avisando que Galak está aquí en la tierra, Viña, todo apachurrado, hecho huevo duro, Viña. Que se quede aquí, involución de su sí, que se naturaleza muera, lo devolvió Viña. al núcleo de la Tierra de donde una vez brotara, trasladándolo de nuevo a su estado embrionario inicial. Y así lo hicieron, porque sabían que no podrían aniquilar a una semilla de Azazoth sin poner en riesgo todo el planeta. Los que ya hayáis leído mi primera novela bajo nuestros pies, ya sabéis que nosotros no llegaríamos a actuar de una manera tan conservadora. La llegada y conflicto de la gran raza de Yith son especialmente detallados en el papiro de la sabiduría oscura de Lynn Carter y Clark Ashton Smith, en La noche de los tiempos de Howard Philip Lovecraft y en Bajo nuestros pies, de un servidor, Francisco Javier Olmedo. Y continuando en el periodo devónico, hace 370 millones de años, se produce la creación de los Miri Nigri, porque es ahora, 1630 millones de años después, que Chaunar Faun abandona su letargo y ante la ausencia Los de servidores que pudieran Miri Nigri, satisfacer miau. su sangriento apetito, crea los Miri Nigri a partir de los anfibios primitivos que resistieron a toda la clase de cataclismos anteriores, dando lugar a una nueva forma de vida dedicada exclusivamente a su servicio. Este hecho se encuentra registrado Los reptilianos. Ay, ay, aquí, primera aparición de los reptilianos en la historia, Borreñao. Primera aparición de reptilianos en la historia, Borlitos, Borreñao. Dice uno random, Borreñao, patrona, su apellido es Duwafle, Borreñao, o es su segundo nombre. No, Borreñao, es como una casta, Borreñao. Soy Malo Duwafle de las Duwafle, Borlita, Borreñao. Moro Duwafle de los Duwafle, Borreñao. Mira Duwafle de los Duwafle, Borreñao. Y Mira Panacota de los Panacota. Bueno. Bueno, no, pero es más una casta, Borña. Una especie. Bueno, Panacota es más una subespecie, Borña, de las Duwafle, Borña. Pero sí, es más o menos por ahí va la idea. Borña, ¿le puedo lanzar algo? Claro que sí, que la te, Borña. A ver, aviéntame algo, Borña. A ver, ¿qué me vas a aventar, Borña? ¿Qué me vas a aventar, Borña? Me perdiste el minuto 2 del video, Borña, pero acá andamos. ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Yo aquí hablando, Borña. Yo aquí hablando, Borña. Me perdí el minuto 2, pero aquí andamos borleando, Borña. Las tortugas, Borña. con No, el horror son de los las colinas de reptiloides, Fra Borña. Belnablon. Y mis queridos hermanos, llega ahora uno de los momentos más importantes de toda la cronología de los mitos de Cthulhu. Hace 350 millones de años, recién iniciado el período carbonífero, donde todos los bosques de la Tierra quedaron sepultados en una nueva etapa de extinción masiva que dio lugar al petróleo que consumimos hoy en día y que envenena nuestro mundo. Y es que en ese momento se produce la esperada llegada de los Sothianos. Espera, que efectivamente los alienígenas oriundos de los planetas de la estrella de Soth, que bien podría ser la estrella que nosotros conocemos como Sirio. ¿Alguien conoce a alguien que se llama Xochitl, Borñao? ¿Alguien ha conocido en su vida a alguien que se llame Xochitl, Borñao? Yo creo que viene de ahí, Borñao. Eso es Shana, Borñao. Eso es Shana, Borñao. Si dice Gru, ojo, Gru, Borñao. Ojo, Gru, Borñao, que puede ser un extraterrestre, Borñao. ¡Ah! ¡Ah! Me come a Borñao por hablar de los Oceanos, Borñao. Puede ser un extraterrestre, Borñao. Os hablo de Cthulhu y su séquito de semillas estelares. Los recién llegados hicieron del continente de mucho dominio, desencadenando una guerra contra los antiguos que todavía permanecían en nuestro planeta, que no se los quita uno de encima ni con agua hirviendo. Una guerra que concluyó con una paz que duraría alrededor de 50 millones de años. Hasta quería ser presidente, dice Gru. Sí, es cierto. Ve, quería empezar su dominio, Borñao, terrenal a través de la política, Borlitos, Borñao. Ojo, Borñao. Los océanos están observando, Borñao. ¡Hay océanos cerca! Fue en ese Borñao! momento cuando se construyó la magnánima ciudad de R'lyeh, que por ese entonces se hallaba en la superficie. La crónica de este periodo está contenida en el relato El horror en la galería de Lynn Carter, El papiro de la sabiduría oscura de Lynn Carter y Clark Ashton Smith, En las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft y en La transición de Titus Crow de Brian Lumley. Y todavía en el Carbonífero, hace 320 millones de años, se produce la llegada de Yig. El dios serpiente llega a la Tierra desde el planeta Zandanua, donde aún vive uno de sus hermanos. Se dice que esta deidad fue la responsable de la creación de los reptiles y de los insectos. Dicho quedó esto en el relato La maldición de Yig, una colaboración entre Howard Philip Lovecraft y Cealia Bishop. Y ya en los límites del Carbonífero, acariciando el inicio del período pérmico, hace 300 millones de años, se produce una guerra de los dioses primigenios, momento en el que sucede un segundo cataclismo, posiblemente ligado a dicho enfrentamiento. Pero aquí ahora aparecen los Q, Borñao. O sea, yo no entiendo, Borñao, ¿por qué no han hablado de los Q, Borlitos, Borñao? Digo, me imagino, bueno, siguen hablando de criaturas cósmicas. Evidentemente los Qs es una raza, Borñao, no son criaturas cósmicas, Borñao. Puede ser que sea por eso, Borñao.
Puede ser que que sea azotó por la Tierra eso. sumergiendo R'lyeh y atrapando a Cthulhu y a sus semillas estelares en las profundidades del Océano Pacífico. Y hay registros que apuntan a que sería en este momento cuando Chuga y sus vampiros de fuego abandonaron nuestro planeta, puesto que se habían ido resguardando en capas cada vez más profundas de la Tierra a medida que nuestro planeta se enfriaba. La historia sugiere que este cataclismo fue un punto de inflexión en la lucha cósmica, documentado en Las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft y en El habitante de la oscuridad de August Derleth. Hace 275 millones de años, ya en el período pérmico, se produce la aparición de los hombres serpiente. Y es que una rama de la serpiente había evolucionado hacia unos seres inteligentes y antropomorfos Los Nagash. Los Nagash, borritos, denominados ñao. los hombres serpiente, adoradores de Yi y constructores de la imponente ciudad subterránea de Yoth, mucho más abajo de otra ciudad mítica subterránea como es la ciudad de Canaan. Estos mismos hombres serpiente terminaron ¿No le suena como que estamos viendo el lore de Elden Ring, ñao? ¿No le suena como que... O sea, a mí me dicen esto es el lore de Elden Ring, ñao, y digo, oye, sí. Oye, sí, ñao. Todo es culpa de Tecatito, ñao. Sí está bien bonito, ñao. Dice, chales, ya no estaba el pescado que gritaba de los elotes de Twitch. No, lo quitaron, yo creo que era por alguna especie de evento especial de Navidad, ñao. Pero ya no está, borrito, ñao. Ay, 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 borrito, ñao. Ah, borlitas. No, mi borlita, viña. No, mi borlita, viña. ¿Qué hacemos, viña? Faltan 15 minutos, viña. A ver, creo que podemos aguantar 15 minutos, viña. Ya me dicen que ya me vaya. Vamos a ver, atravesando la deidad a la que veneraban, allí, en el pozo de Engoth, dentro de las propias cavernas de Yoth. Este irreverente episodio nos fue revelado en el relato de El Túmulo, una colaboración de Lovecraft y Celia Bishop. Entramos de lleno ahora en el período Triásico, dominio de los dinosaurios, hace 250 millones de años, para ser testigos de la rebelión de los Shoggoths. Porque después de millones de años de servidumbre, los Shoggoths, una de las primeras creaciones de los antiguos, se rebelaron contra sus amos acuáticos. Este levantamiento provocó grandes disturbios en la ciudad submarina, desatando una cruenta guerra que finalmente resultó en la sumisión definitiva de los Shoggoths. Un evento crucial que se documenta también en Las montañas de la locura, de Howard Philip Lovecraft. Y fue a mitad del período Jurásico, hace 160 millones de años, que se produce la llegada de otra de las razas más populares de los mitos de Cthulhu, los Migo, una raza extraterrestre poseedora de una temible tecnología que invade la Tierra esos desde eran su muy búsqueda amigables, avanzada del doña. planeta Goth, en busca de minerales únicos que no pueden encontrar en otros lugares. Los enfrentamientos subsiguientes con los antiguos, de nuevo, marcaron el inicio de su dominio solo en el norte del planeta, y también el comienzo del culto al siniestro dios Gata-no-Zoa, en el continente de Mu. La historia de estos invasores Pero fíjense, ustedes pueden pensar que son criaturas muy feas, borraña. Ustedes pueden pensar que son criaturas muy feas, boña, pero no, o sea, boña, para el estándar, borraña, para el estándar ñau, ñau, de atracción cósmica, borraña, son bastante atractivos, borraña. O sea, para el estándar de creación de criaturas cósmicas, borraña, es muy raro que exista, borraña, que exista una criatura cósmica fea, borraña. y sus conflictos se detalla en los relatos del que susurra en la oscuridad de Howard Philip Lovecraft, Reliquia de un mundo olvidado, una colaboración de Lovecraft y Hansel Hell, y de nuevo en Las montañas de la locura, del Gran Maestro. Casi ya en el período Cretácico, durante los últimos coletazos del Jurásico, hace 150 millones de años, sucede la llegada de los Yecubianos, una también avanzadísima forma de vida extraterrestre que aterriza en nuestro planeta en una nave en forma de cubo, amenazando con iniciar una nueva invasión. Sin embargo, la gran raza de Yith, en este caso, que todavía se hallaba en la Tierra, rápida en su comprensión de la amenaza que se avecinaba, termina frustrando el intento antes incluso de que llegue a cometerse. Este evento es explorado en El desafío del más allá, una colaboración de varios autores, incluido Howard Philip Lovecraft, que destaca la constante lucha por el poder y la supervivencia en el cosmos. Hace 100 millones de años, ya en el Cretácico, es cuando se produce el apogeo definitivo de la civilización de los antiguos, que si comprobáis la fecha recorrida hasta ahora, empezaríais a entender por qué podríamos considerar a los antiguos la raza más influyente de todos los mitos de Cthulhu. Y es que los antiguos alcanzan su mayor expansión territorial y cultural en este periodo, sembrando toda la Tierra con sus vastas ciudades. Sin embargo, este también marca el inicio de su decadencia, un lento declive que los llevaría a refugiarse en las regiones más ¿Creen que los antiguos hayan inventado, borroñao, a Mesopotamia? Borroñao, no sé, no conozco mucho de las sabidurías arquitectónicas de los antiguos, borretes, borroñao, pero me suena que sí. O sea, si sabían ya cómo hacer mezclas, así como que tipo, si sabían cómo poner el mortero, borroña, con la arena y el agua para hacer cemento, borroña, yo creo que sí ya le sabían a hacer estructuras mesopotámicas. centrales del mundo, lejos de las emergentes, nuevas potencias que iremos viendo a continuación. Algunos ya sabéis, y lo comprobaremos más adelante en esta misma cronología, que toda su civilización quedó relegada a una única ciudad. Este apogeo y caída se narra igualmente en el relato en Las montañas de la locura, del Gran Maestro. Entramos ya en la era cenozoica, hace 50 millones de años, cuando otro cataclismo sacude la Tierra, uno que permite liberar a los pocos pólipos volantes que aún quedaban en nuestro mundo en las prisiones subterráneas en las que la gran raza de Yith los había encerrado centenares de millones de años atrás. Esto permitió a los pólipos levantarse contra sus captores, los cuales, al igual que ocurría con los antiguos, ya se encontraban en pleno declive. Por tanto, los yithianos, conscientes de su inferioridad, dice, todavía no existían, dice, todavía ni siquiera aparece Pangea. O sea, me estás diciendo que estos guachines están peleando por un pedazo de tierra toda miada, borroña. O sea, bien, o sea, tanto lugar en el universo y se vienen a pelear aquí por un pedazo de tierra todo miado, borritos, borroñao. No inventes, borritos, borroñao. No le saben a la expansión de dominio, miñao. No le saben. Yo creo que por eso muchos de esos salieron de la escuela también, miñao. O sea, quisieron probar suerte, borroñao.
en las bienes y raíces cósmicas, ¿no? Pero pues todas se vinieron aquí, borletos, ¿no? Al Tutulu, porque ese nos decía y dice, andaba, dice y dice, borreñado, no, aquí cuando yo salga de acá de la universidad, es más, ni el estudio me sirve, el estudio me la pela, borreñado. Y se sale de estudiar, borreñado, porque dijo que iba a hacer su negocio, borreñado. Dijo que iba a hacer su negocio cósmico, borreñado, de venta y renta de planetas, borreñado. Ve, ya nos lo encerraron en el mar, borreñado. Digo, guachín, borletos, broña. Y qué bueno, broña, porque hacía que lo besara a la fuerza, broña. Nunca me gustó besarlo. Pero a ver, ya lo terminaron aquí amarrado, broña. Lo amarraron al tambo, optan broña. por deshacerse de sus cónicos receptáculos vivientes y abandonar para siempre nuestro mundo, desplazando sus conciencias hacia un futuro distante. Este tumultuoso periodo se describe en Las montañas de la locura y en La noche de los tiempos, ambos de Howard Phillips Lovecraft, y en mi primera novela, en Bajo nuestros pies. Nos seguimos acercando hacia nuestra época deteniéndonos a los 5 millones de años antes de nuestra era, donde se produce la caída de Yoth. Porque Yoth, el centro de la civilización del pueblo de los hombres serpiente del que antes hablamos, cae tras la ira de Yi, la deidad a la que veneraban y a la que encerraron, la cual logra escapar de su prisión. Varios centenares de millones de años después, algunos de sus habitantes logran huir y formar una nueva civilización en Hiperbórea, mientras que otros son condenados a degenerar su naturaleza hasta la perdición. Este cambio catastrófico en la civilización yófica se documenta en La venganza de Yi, de Lynn Carter, y en El túmulo, de Howard Phillips Lovecraft y Hazel Hell. Más adelante descubrimos que hace 3 millones de años se produce la ascensión de los Boormis, unos seres bestiales creados por los habitantes de la ciudad de Canyon, que obtienen su libertad. ¡Ay, borletos! El tío Jerónimo. Es el tío Jerónimo, borletos, broña. O sea, ahí estaba, boña. O sea, viajó en el tiempo, boñao. O sea, es que una vez el tío Jerónimo, boñao, o sea, no es mi tío Jerónimo propiamente, boñao, pero es que en alguna ocasión me manifesté como la hija de una familia, boñao, de Oaxaca, boñao. Boñao. Y, boñao, estaba el tío Jerónimo, boñao, y el tío Jerónimo con una ocasión dijo que iba a ir, o sea, le pidió a la vecina la tarjeta de la leche con azúcar, boñao, y se iba a ir al expendio de leche, boñao. Ya nunca regresó. Ya nunca regresó. O sea, yo creo que cruzó por alguna especie de portal, borñao, accidental. Y viajó al Neógeno, borlitos, boñao. Llegó ahí, borlitos, boñao. No me diga que fue oaxaqueña, pues sí, gálate a borlitos, boñao, Oaxaca, primer mundo. Estableciendo una civilización primitiva que adora a Sazocua, el dios vampiro. Esta nueva comunidad desafía a otra raza. Eso no se ve muy vampiresco, boñao. O sea, tú me dices eso, boñao. No se ve muy vampiresco, Borña. Sí, yo sé que los vampiros tienen fama de chupar cosas. Doña, pero... O sea, sí se ve como que le sabe chupar rico, Borña, pero no parece un vampiro. Del continente de Hiperbórea. Su lucha por la supervivencia y su culto blasfemo se detallan en el pergamino de Morlock, de Lynn Carter y Clark Aston Smith, y en el rastro de Sazocua, de Keith Herbert. 1 millón de años después, para tristeza del mundo, nos volvemos testigos del declive definitivo de los antiguos. Porque la civilización de los antiguos, que ya os adelanté que se hallaba en franca decadencia, se ve reducida a una única ciudad terrestre ubicada en la Antártida, conocida como Corona Mundi, y con ninguna presencia oceánica. Para nuestra suerte y desgracia, las ruinas de esta ciudad de la locura serían descubiertas en el 1931 por la expedición Pavody. Este declive señala el final para esa raza que dominaría nuestro mundo durante tantísimo tiempo. Porque en términos geológicos, como antes os adelanté, podríamos asegurar que los antiguos serían la raza predominante de los mitos de Cthulhu en la Tierra. Este último sombrío periodo también estaría capturado en el relato de las montañas de la locura de Howard Phillips Lovecraft, evidenciando cómo incluso las más grandes civilizaciones quedan siempre sujetas a su propia perdición. Poco después, hace 1,7 millones de años, acontece el declive de una de aquellas civilizaciones recientes de las que antes hablamos, los Boormis. Porque la aparición de Izaqua, el caminante del viento, en el norte marca el inicio del declive de esta raza en Hiperbórea, cuya ascensión vimos casi 1,5 millones de años atrás. La historia de este declive se narra en el rastro de Sazocua, de Keith Herbert. Alrededor de los 850.000 años antes de Cristo da comienzo una de las más duras eras glaciales de nuestro mundo, y fue a causa de la liberación de Afum-Za, el fuego helado, desde su sepultura en el Polo Norte. Ah, ya empezamos, doña. De este ser con Izaqua. Ya empezamos con la era de hielo, doña. Afecta a una multitud de culturas hasta el punto de llevarla a su extinción. Por ejemplo, a los Boormis y a los humanos del reino de Zobna y Lomar. Y a Corona Mundi, el último reducto de los antiguos, el fin definitivo de esta magnífica especie. Este periodo de transformación y colapso se explora en El acólito de la llama, de Lynn Carter, en Polaris, de Howard Phillips Lovecraft, en Zongor y el mago de Lemuria, de Lynn Carter, en el rastro de Sazocua, de ese era el libro de las Mowgli, el montañas libro de la selva, Howard doña. Phillips Lovecraft. Y es más tarde, hace 500.000 años, que aparecen los primeros humanos contemporáneos. Ah, Tras la extinción de la finalmente, civilización doña, anterior, finalmente, y después de fin de la por radiación, doña. surgió una nueva raza de hombres en Lemuria que marcaría el nacimiento de la humanidad tal y como la conocemos. La historia de estos primeros humanos y sus conflictos con fuerza antigua se narra en Zongor y el mago de Lemuria, de Lynn Carter, y en El morador de las tinieblas, de Howard. Pero fíjense, yo no sé mucho de la parte histórica, boña, del planeta, boña, porque en ese entonces pues estaba en la Real Academia de Criaturas Cósmicas, boña. No fue hasta que Nebu Nepomuceno, boña, el mesopotámico, boña, un astrónomo mesopotámico, boña, fue que nos descubrió, y a partir de ahí, boña, ya pudimos empezar a manifestarnos en la Tierra, boña. O sea, antes de aquí yo todavía no existía, boña, así que en el planeta todavía yo no existía propiamente, boña.
Y de nuevo, hace 400.000 años esta vez, se produce la caída de Lemuria desde su grandeza de 100.000 años atrás. Porque una nueva serie de erupciones cataclísmicas destruyen este antiguo continente, dejando solo las islas que más tarde serían conocidas en la edad Iburia. Los supervivientes de aquella desaparecida Lemuria serán los fundadores del ¿cómo primer estás, imperio de la Bray? Atlántida, marcando el inicio de otra era legendaria. Este trágico destino de Lemuria y el surgimiento de la Atlántida se exploran en los relatos Poseidonis, de Clark Aston Smith, y Zongor y el mago de Lemuria, y Zongor y la lucha contra los piratas de Tarakus, ambos de Lin Carter. En consecuencia, 200.000 años después, se produce el apogeo del continente de Mu, porque la Tierra de Mu se convierte en el escenario de una nueva comunidad humana que erige su civilización sobre las antiguas ruinas de las ciudades construidas por las semillas estelares, en las que eones pasados reinara Cthulhu, y basan su religión en la adoración a dichas entidades tentaculares, al margen de la veneración de otras deidades oscuras menos relevantes. Este apogeo de Mu se narra en Más allá de las eras, de Lin Carter, y en Reliquia de un mundo olvidado, de Howard Philip Lovecraft y Hassel Hell. Y concretamente ahora, en el 173.148 a.C., se produce la ascensión de Gatanozoa. En el todavía burbujeante continente de Mu es ahora Gatanozoa, señor del volcán, el dios que emerge como la entidad dominante de la región, cambiando Uy, mira, años de mala yuyu, el borñao. resto de adoradores a grupúsculos que son activamente perseguidos. Un momento de cambio significativo de creencia y poder que se detalla en el relato Reliquia de un mundo olvidado, de Howard Philip Lovecraft y Hassel Hell. Y como final del nuevo ciclo, en el 161.844 a.C., Dice, el del video habla en Dumia Buñao, solo le falta decir Nia cada 10 segundos, Buñao. Dios dijo a Casa de Luz y descubrió a Mala y Chabelo caldeando, sucede la caída de Buñao. Mu. Y es que la adoración dominante a Gatanozoa en el continente de Mu provoca que un sacerdote llamado Zanzu trate de liberar a otra deidad que lo combatiera. En este caso, a Izoza, el horror del abismo. Ojo, Buñao, ne pone Pomuseno, Buñao, nos habló un poquito de Sansu, Buñao, justamente de sus grandes habilidades, Buñao. Justamente por eso fue capaz Boroñao, Nebo Nepomuceno Boroñao, de poder saber cuáles eran como que las coordenadas para poder identificar cuál era Boroñao el fin de la existencia misma para llegar al fin del tiempo, Boroñao. Y yo estaba ahí caldeando con Chabelo así, Boroñao. Caldeando con Chabelo, Boroñao. Pero pues bueno, ahí fue cuando mi existencia, Boroñao, en este plano, Boroñao, de la zona cuadrática de la Tierra, Boroñao, empezó a manifestarse. Un intento fallido que resulta en un cataclismo que hunde a Mu bajo el mar, sellando el destino de una civilización que fuera magnífica en otros tiempos. Este cataclismo y sus consecuencias se documenta en el relato El habitante de la tumba, de Lin Carter, en La cosa del foso, también de Lin Carter, y en Reliquia de un mundo olvidado. Váyame, porque me descansa, por dentro, 24.000 años antes de Cristo se hacen patentes los últimos días de la antigua Atlántida, porque durante esta época el segundo imperio de la Atlántida, que había sido un reino de absoluto esplendor y se había expandido ampliamente, a causa de corrupción interna se termina convirtiendo en un caldero de magia negra y adoración a dioses malignos, precipitando su destrucción y el hundimiento de gran parte de la Atlántida bajo las olas. La narración de estos tiempos se encuentra en La estrella negra, de Lin Carter, toda una oda a la decadencia inevitable que sigue a la corrupción espiritual y moral. 4 milenios después, aproximadamente en torno a los 20.000 años antes de Cristo, nace un nuevo centro de la civilización humana en el recién nacido continente Turio, emergido de los anteriores cataclismos. En este periodo, creo que ya mero llega a Mesopotamia, creo que ya mero llega a Mesopotamia. Un complejo tapiz político y social entretejido por muy diferentes culturas y creencias religiosas que se disputan el poder. Es en esta época cuando aparece la figura heroica del rey Kul, cuyas hazañas son... espérate, no, es como que... No, este es el de Venom, este es Boroñao. Este es el de Venom, el de los simbiontes. No, me están mezclando aquí con con Marvel, Boroñao. relatadas en la Edad Iburia y el Reino de la Sombra, ambas de Robert E. Howard. Porque cerca del 18.000 a.C. es cuando se da inicio la Edad Iburia, debido a que un nuevo desastre cataclísmico transforma el mundo conocido, hundiendo Lemuria, devastando lo poco que quedaba de la Atlántida y dejando de nuevo solo un número de islas dispersas que cambiarían para siempre el paisaje turio. La Edad Iburia se inicia entre las ruinas de estas grandes civilizaciones, marcando una nueva era en la que la humanidad debe empezar de nuevo desde las cenizas de su grandeza pasada. Todo esto se deduce del relato homónimo La Edad Iburia, de Robert E. Howard. 5 siglos después, hace 17.500 años, los Yoigor llegan a la Tierra. Los Yoigor, unas poderosas criaturas inmateriales compuestas por un tipo desconocido de energía psíquica, Año pero que se manifiestan en ocasiones con enormes 17.500, cuerpos Boroñao, o sea, casi a la Estos seres vuelta de llegan a la la Tierra desde la esquina, galaxia de Andrómeda y se asientan en los escasos restos del continente de Mu, el cual dominan utilizando esclavos humanos para cumplir su designio, a los que maltrataban con torturas terribles. Así quedó recogido en el relato El regreso de los Yoigor, de Colin Wilson. Y en torno al 17.000 a.C. llega Bokru, el gran Ya lagarto me del agua, aparece Conan el bárbaro. y sus Justamente siervos, estaba los pensando en Conan, Unh-Ha, Boroñao. los cuales llegan con él a la Tierra, estableciéndose en 2 ciudades principales, una de ellas destruida por la gente de Sarnath, circunstancias que se relatan en los cuentos Bajo los páramos de Brian Lumley y en La maldición que cayó sobre Sarnath, de Howard Philip Lovecraft. Y en esta edad histórica conectaríamos con el universo creado por Robert E. Howard en torno a las figuras del Rey Kul, de Bran McMorn, de Conan el Cimerio y mucho. Ay, 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 ay. Le quito pausa. Que se ramificaría hasta el infinito hasta el punto de que el resultado debatible Un si poto, pertenecerían Buñao. o no a los Por mundos de tener Cthulhu. una Por eso mismo no activation, nos vamos a Buñao. detener en esta franja que más podría estar relacionada con el subgénero de espada y brujería que con el horror cósmico. Así que saltamos directamente hasta el 9550 a.C., donde se produce un nuevo desastre que marca el fin de la era Iboria, borrando del mapa gran parte de lo que quedaba de las civilizaciones antiguas y llevando al mundo a una era de oscuridad y olvido que duraría varios miles de años. Este evento catastrófico, recordado en mitos como un gran diluvio, es una representación de la recurrente destrucción y renacimiento que caracteriza a los mitos de Cthulhu. Este evento devastador y los albores de las nuevas civilizaciones que surgen tras él se presentan en relatos como la era Iboria, de Robert E. Howard, y la maldición que cayó sobre Sarnath, de Howard Philip Lovecraft. Y nos adentramos ahora en una etapa igualmente conocida y temida por el público, aproximadamente en el 2613 a.C., el reinado de Nefren-Ka. En la tercera dinastía egipcia surge un faraón cuyo reinado se adivinaría marcado por el terror y el misterio, Nefren-Ka. Este gobernante, también conocido como el faraón negro, revivió el culto a ciertas deidades antiguas malignas, entre las que se encontraba él mismo, Nyarlathotep. Su adoración llevó a la construcción de un templo en el que se cultivó. Ah, Nyarlathotep. Aquí está Nyarlathotep, borlitos, Boroñao. No, fuimos engañados, Boroñao. Siempre que Nyarlathotep tenía forma
felina, borrañao. Fuimos Uno de los engañadas, artefactos borrañao. más poderosos y enigmáticos de todos los mitos de Cthulhu, el trapezoedro resplandeciente. Este periodo de postergación fue explorado en los relatos de El morador de las tinieblas, de Howard Phillips Lovecraft, y El gusano de Uruk-hai, de Richard L. Tierney. Y algunos siglos después, en el 2200 a.C., sucedió el reinado de Nitocris, porque la sexta dinastía egipcia padeció el ascenso de la faraona Nitocris, la reina necrófaga, cuyo reinado estaría igualmente marcado por la oscuridad, porque Nitocris revivió el culto a Nyarlathotep, y a través de actos innominables entre los que se encontraban la profanación y saqueo de criptas antiguas, terminó llevando a Egipto a un periodo de declive que fue conocido en la historia como el primer periodo intermedio. De todo esto, Hace podemos 2000 conocer más años, en el relato bajo la 2000 pirámide, años, la colaboración de Borretos, Howard Phillips Lovecraft y Harry Houdini, y en El espejo de Nitocris, de Brian Lumley. Casi 1000 años más tarde, en el 1650 a.C., los Ixos, descendientes de los primeros vestigios, llegan a Egipto y derrotan sin piedad a la 15ª dinastía faraónica egipcia. Fue así que el primer faraón Ixo introdujo la adoración a Shuremel, el gran excavador, una práctica adquirida de milenaria y reprobable influencia del Medio Oriente. Una era de cambio que duró varios siglos y que se explora en el relato El gusano de Uruk-hai, de Richard L. Tierney. Y aproximadamente en el año 1290 a.C. se produce la llegada de los Zar, una enigmática raza extraterrestre que lleva a cabo un plan especialmente arriesgado en la Tierra: liberar a Yog-Sothoth de su antiguo confinamiento en el monte Sinaí. Y aquí vemos uno de esos múltiples casos que encontramos dentro de los mitos de Cthulhu y que es consecuencia Sigue de sin la total aparecer libertad los a los nu, autores muña. canónicos para actuar según su entendimiento. Y es que esto produce incoherencia tanto en origen como en naturaleza, como sería el caso que nos ocupa, de todos y cada uno de los elementos que componen la cosmogonía lovecraftiana. Tenemos un clarísimo ejemplo aquí, en el que una entidad omnisciente, dueña del tiempo y el espacio, al margen de cualquier restricción dimensional, y prácticamente a la misma altura de Azathoth, acaba encerrada debajo de un monte en un planeta tan insignificante como es la Tierra. Y finalmente, estos enigmáticos seres extraterrestres logran su cometido liberando a Yog-Sothoth, el cual regresa triunfante a su hogar extradimensional. Y seguro que regresará contento. ¿Qué pensáis vosotros a este respecto? A mí me parece como si me hubieran... Ve, es lo que les digo, o sea, todos estos entidades cósmicas de las que hablan, borrañao, son desertores como yo de la escuela, borrañao. Digo, evidentemente a mí me desertaron porque pues perdí la beca. Perdí la beca, borrañao, porque empezaron a hacer recortes presupuestales, borrañao, de la 5G, borrañao. Entonces yo perdí la beca, borrañao. Pero estos otros se fueron pues justamente, borrañao, del estudio, borrañao, porque pensaron que le iban a armar, borrañao. Empezaron a ver a una criatura cósmica que hacía manifestaciones, borrañao, binaurales, borrañao. Se llamaba el Cosmitach, borrañao. Y siempre te dicen: no, mi criatura cósmica, borrañao, la escuela no sirve de nada, borrañao. Y entonces, pues bueno, se escaparon, se fueron a la escuela, dejaron de estudiar, dejaron todo trunco, borrañao. Y ya vemos aquí todos terminaron, ya saben, borrañao. La moraleja es, básicamente, borrañao, estudia. Estudia, borrañao. O si no, te van a terminar encerrando, borrañao, en el tambo. Bueno, en una cisterna. han metido un litro de tabasco por el asterisco. Así lo trata el relato Coña. Los vientos de Zar, de Richard L. Tierney. Y ya a las puertas de nuestra era, en torno a los 80 años antes de Cristo, se produce el nuevo despertar de Chauna Faun, porque esta entidad vampírica decide abandonar de nuevo su hibernación para buscar refugio en la remota meseta de Chan, debido a que los romanos, en su expansión cerca de España, tropezaron con el refugio de esta paquidérmica deidad en los Pirineos, con devastadoras consecuencias para la región romana. Todo se ha dicho de paso. Tenéis todos los detalles de este caso en El horror de las colinas, de Frank Belknap Long. Y a partir de aquí surgiría una nueva cronología especialmente densa, una que haré todo lo posible por desarrollar si me demostráis que os interesa, machacando el botón de like o suscribiéndose a este canal. Y si lo habéis demostrado lo suficiente, lo pondré aquí mismo. Mientras tanto, podéis echar un vistazo a esta recomendación. Mendigo paquidermo borlitos borña. Mendigo paquidermo borlitos borña. Es el William Afton borña de de las criaturas cósmicas, borña. Él siempre se viene, borña. Siempre se viene. Desde el origen hablaron del hombre paquidermo borña y hasta el final apareció otra vez, borña. Estaba, aparece que lo encierran, aparece, lo encierran, aparece, lo encierran, borña. Es que justamente eso te lo enseñan, borlitos borña. Eso justamente te lo enseñan en cómo manifestarte y evitar el encierro, borña. Es una de las clases más o menos como que por el, ¿cómo se llama? El quinto y sexto eón de estudio, buña. Y justamente, pues yo, o sea, a mí me quitaron la beca ya casi al final, cuando ya casi me graduaba, buña. Nunca me gustó el estudio, ¿no? Pero yo sí tomé ese curso, buña. Entonces es justamente por eso que, pues bueno, a mí no me pueden encerrar en una cisterna, buña. Porque yo me manifiesto a través básicamente del pensamiento y de ahí empiezo a existir, buña. O sea, no me pueden encerrar a menos, buña, de que la última criatura, buña, en la existencia misma, buña, deje de saber de Malatu Waffle, buña. Y como sabemos que también las criaturas cósmicas saben de Malatu Waffle, borña, pues bueno, sabemos que mi existencia va a ser eterna, borña. Pero bueno, son como los horrocruxes, borña. Muy buen video, borña. Qué chavocho, borña. Qué chavocho, borña. Ah, mira, aquí están los Qs. Ay, no salieron los Qs, borña. Pero bueno, borña, ya me están esperando. Nos tenemos que mochetear y irnos, borña.